Si vamos a trabajar juntos, necesito que piense en mí como en su abogado. Tengo que saber toda la verdad. ¿De veras no tiene un muertito en el armario? Estamos en un problema, ni el berraco. Estaba pensando que ustedes tienen la gente perfecta para extraditar ese malnacido cubano, pero para el infierno. Según información que recibí, Sade está en Rusia. Ese es el hilo conductor de todo esto. Para empezar, no entiendo qué haces tú abriendo oficina en Rusia sin consultar La Habana. Te queremos aquí ya. Hablemos del encuentro con tu papá. Me dice que viene hoy, en la tarde, en la noche. Pues ya veremos ese cuentito con calma. Y a ver si se hace, ¿eh? Porque mi jefe, así es, nunca se sabe con él, ¿va? ¿Qué está bien? Jefe, que dice que quiere conocer a la leyenda, ya se la sabe. ¿Ah, sí? Pues con más razón. ¿Cree que Casillas se aparezca? ¿Tiene algún plan? Casillas es un animal que exhala apetito sexual. Y esta vez no lo vamos a agarrar a punta de plomo. Lo voy a seducir, ese es su lado débil. Quiero que conozcas a mi hija. Ella es Rutila. Mi hija, ella es Mecha. Estoy al lado de ella. Papá, déjame decirte que me acabas de sorprender. ¿Por qué, mija? Porque lo que acabas de hacer nunca lo hubiera hecho el Aurelio de antes. Pero hay algo ahí, ¿no? O sea, la veo que está en conflicto con sus miedos y sus sentimientos, pero también se le nota que va a ser muy infeliz sin ti. Y a mí como que me da la impresión de que está escondiendo algo. ¿Tú crees, mija? ¿Cómo qué o qué? Pues no sé, no tengo idea. ¿A poco tú no tienes idea de qué podría hacer? Pues, mijita, yo no tengo ideas. Sepa la fregada. Lo que sí sé es que todos escondemos algo, mijita. Pero, pues, las cosas son como son. Ni modo. Es lo que es. A ver, papá, yo tampoco te estoy consolando, ¿eh? Yo solamente estoy siendo una vieja chismosa y te estoy diciendo que a mí se me hace que la Mecha esconde algo. Pues mira, mijita, en otros tiempos me le hubiera quedado hasta que se le quitara la rejega. Pues sí, pero a mí la impresión que me dio es que ya no merece que le hagas las cosas chuecas. Pues si tiene tanto miedo y si quiere mantener alejada, pues que se vaya a la fregada, hombre. Tampoco va a estar aquí a la fuerza. Tampoco va a venir a cambiar la esencia de los Casillas, mijita. A ver, no, así es como somos y pues a la fregada, pues qué. Yo creo que sus miedos ni siquiera tienen que ver contigo. Es algo que va más allá, algo que ella está protegiendo, pero no sé qué podría hacer. Todo bien, patroncita. Ni siquiera le dijo de regreso con el patrón. No. Gracias. Ve, yo entiendo tu desesperación, mija, pero es que te voy a aclarar dos puntos bien importantes. Primero, nosotros no somos tus matones de turno ni somos quiñadores de motos. Y segundo, vos sí te estás imaginando las consecuencias que puede traer atentar contra un personaje de semejante calibre. Y escuche bien, ese tipo es el que ejecuta todas las porquerías desde Cuba en Latinoamérica. No es ningún aparecido. Caridad, eso sería prácticamente un magnicidio. Además, estaríamos haciéndole un favor al continente, ¿no te parece? En todo caso, a quien le estaríamos haciendo un favor sería a vos y al turco para que no se les caiga el negocito ese que tienen montado. Ajá, y el que acordamos con los Casillas, ese favor también se lo estaríamos haciendo a ellos. Saldrían muy beneficiados. Espérate un momentico. Voy a tener que colgarte, pero necesito que me digan ya. ¿O es que prefieren que yo me vaya para allá y los ayude con eso? No, quédese quietecita ahí. Lo vamos a pensar.
Mándenos información que nosotros nos encargaríamos de la parte operativa. Y ve, cuida mucho el turco, pero sobre todo cuida la boca, porque es que estás hablando como muy tranquila. Y esa gente tiene espías en todo lado, ¿viste, muñecona? ¿Qué tal esta? Entonces le quedó claro lo que tiene que hacer, señor presidente. Sí, tan claro como el agua que brota de los manantiales de esta tierra. Comandante. Bueno, si me disculpa, tengo algo que discutir con la compañera. Adelante. ¿Y esa cara qué te pasa? Van a extraditar a mi hermano. ¿Fuiste vos, Ramiro? Le diste la orden a Pablos. Yo no tengo nada que ver eso. Cualquier problema que tengan con Pablos, eso es cuestión de ustedes. Ahora, voy a ver qué puedo hacer. Y tú sabrás agradecérmelo cuando nos veamos de nuevo. Ajá, sí, ya las niñas me cuadraron lo del itinerario. Salgo de aquí para Cabo Verde, de ahí a Panamá y un par de días más y estoy en Caracas. O antes. Ok. No, que 3 no. The flight plan is Moscow, Cabo Verde to load gas, and then Panama, Caracas. Okay, thank you very much. Thanks, keep in touch. ¿Tenemos gente en Cabo Verde? No particularmente. Tendríamos que trabajar con agentes locales. No, esto hay que hacerlo personalmente. Habrá que pedirle autorización a Manzano para proceder en Panamá. Pues yo me encargo. Si logramos que esto se dé, va a traer repercusiones graves aquí en México. Alan Saade es el artífice de las compras de cajas de comida para llevar a los pobres en Venezuela. Negociazo en el que están metidos la gente del partido del dictador. Y eso solo es la punta del iceberg. Y se lo vamos a restregar al Faro con mucho gusto en la cara. Sería estúpido si yo hubiera matado a alguien venir a confesarlo a la persona menos indicada, ¿no? A la autoridad. Claro. Simplemente estas cosas las estoy haciendo porque me parece importante prevenir una situación. Eso es todo. ¿Está nervioso, amigo? A ver. Siéntese, tómese su cafecito, hombre. Es la altura de la ciudad, ¿no? Café está fuerte. Ah. ¿Y cuál es el nombre del occiso? Occiso, ¿no? No hay ningún occiso, es un desaparecido solamente, nadie mencionó muerto. Perdón. ¿Cuál es el nombre del desaparecido? Un médico que estuvo abusando de sus pacientes, entre ellos de mi mujer. Así que los encontré y evidentemente tuve que intervenir, lo golpeé. Pues sí, eso es suficiente causa para desaparecer a un cristiano, ¿no? Pues que la recepcionista escuchó todo. No sé. ¿Qué tal si lo secuestraron? Porque hasta ahora la fecha no ha aparecido. No sé, un marido, otro esposo como yo, que vio también, no sé, al doctor haciendo cosas con su esposa. ¿Qué tal si lo mataron, lo secuestraron, le hicieron algo? ¿Sí se imagina la responsabilidad que tengo yo? Claro, otro marido. No se preocupe, mi gober. Mire, aquí le vamos a ayudar, ¿eh? Con los amigos, favores. Y con los enemigos, la ley. Usted tranquilo, yo nervioso, amigo. Mira, yo lo único que digo es que no sé qué tanto me suma en este proceso estar viviendo en casa de alguien más, Diana. A ver, no estás viviendo en casa de alguien más. Aquí está tu familia que te cuida, que también te quiere mucho. Mira, yo entiendo que a lo mejor no hacemos lo correcto y siempre nos estamos metiendo en broncas, pero pues aquí te vamos a cuidar y te queremos mucho. Ahora, yo como hermana, lo que sí no puedo permitir
que te vayas a acostar en casa del enemigo. Sí entiendes que ese güey es un psicópata, ¿no? Y claro, como buen psicópata es encantador, es normal. Como Aurelio Casillas, ¿no? Pues sí, como Aurelio Casillas, no te lo voy a negar. Oye, pa, pues no sabes el gusto que me da que estés haciendo las cosas diferente con la Mecha. Que no te la estés imponiendo ahí. En eso, mijita, se parecen ustedes dos. No se dejan pisotear por nadie. Con la diferencia de que tú eres mi hijita y no te puedes apartar de mí. Por más grande que te creas, siempre vas a ser mi chiquita. Y aquí voy a estar contigo siempre. Sobre todo si te sigues portando así como un caballero, ¿eh? Sí te vi. Mira, pues un león no deja de ser león porque deje de matar o de cazar. Y el chamuco hace cosquillas por dentro. Apá, ¿y eso qué quiere decir? No sé, pero se escucha bien fregón. A ver, dime algo. O sea, si la Mecha ya no te hace caso, ¿qué? ¿Vas a volver a ser el mismo de antes? Pues es toda una vida siendo como soy, mija. Oliendo el peligro, anticipando, atacando siempre. ¿No será que es eso a lo que le teme la Mecha? Pues déjame decirte algo, papá. Ese Aurelio, el de toda la vida, jamás se hubiera cuestionado esto. ¿Sabes qué, mijita? A la Mecha hasta le pedí un hijito. Esa conexión entre dos personas son ustedes, mi amor. Los hijos. Yo lo que más quisiera es que tanto tú como el Ismael y mis nietos me vean como pues, normal, como un ser humano, no como el hijo de la que he sido siempre. Bueno, papá, mira, pues tú ya nada más deja que las cosas fluyan y a ver qué pasa. Pues sí, pero es que son muchas cosas en mi cabeza dando vueltas que no paran. ¿Te acuerdas cuando me disculpé por la muerte de tu mamá? Por ejemplo, ese tipo de cosas, hijita. Hay cosas que siguen doliendo en la memoria. Y van a estar para siempre, mija. Pues sí, papá, pero bueno, ya el pasado no lo puedes cambiar, ¿verdad? Pero bueno, mijita, no pasa nada. Mejor vámonos para Tijuana, que ya nos está esperando tu hermano. Vamos. Ándale. Papá, ahí sí yo voy a pasar. La verdad es que no me quiero ver metida en eso, pero pues yo me quedo aquí y te espero. ¿Si puedo o no? Sí, hijita, sí, está bueno. Sí. ¡Terminad! ¡Épale! Avísale al Ismael que vamos para Tijuana. ¿Está hablado? Y medio. ¿Eh? Bueno, pues, mijita. Cuídeseme mucho. Tú te cuidas, papá. Te quiero mucho. Yo te quiero a ti. ¿Y eso? Pues que se acabaron las que estaban picadas en el refri. Siempre faltan. Y así no tienes que explicarle nada a nadie si te salen las de cocodrilo. Ni a mí. Yo te entiendo. Te preocupes. ¿Sabes qué pasa, Artemio? Que hay veces en la vida que uno se hace bolas. Y cree que los problemas son más grandes de lo que realmente son. A veces el cielo se pone clarito. Azulito. Pero uno no. Aquí dentro no. Yo sabía que eso iba a pasar. Cuando vi que llegó ese vato, no sé, algo dentro de mí me lo decía.
Mira, más que con el vato ese o con cualquier cosa tiene que ver con uno. Con la vida. Con lo que uno quiere de la vida. ¿Y tú sabes lo que quieres? Sé que no me quiero sentir así. Quiero estar bien. Con mi vida. Con mi fonda, con lo que creo que está bien, con lo que creo que está mal. Pero ahora como que tengo todo revuelto. A veces pasa. Y no está mal. Sí, a veces pasa y ya pasó. Bueno, pues píquele. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó el dolor. El delirio, el susto. Estoy bien, Lete, me voy a estar bien. Te lo juro. Pues se me salieron lagrimitas nomás. Nomás es porque estoy haciendo lo mejor para mí. Para mi futuro. Y mientras sea lo mejor para ti, pues está bien, ¿que no? Aquí estoy para hacerte fuerte. Tú dale.